que durante la exposición es mejor tener los micrófonos apagados. Cualquier pregunta o duda que tengan, háganlo por el chat. Y al final vamos a dar prioridad a los que han hecho preguntas por el chat para poder contestar. Acabando las preguntas o comentarios por el chat, daremos lugar a preguntas o comentarios en audio, en vivo. Esa es la manera que vamos a proceder esta noche también. ¿Ok? Vamos a la primera pregunta entonces para empezar esta noche. Muy bien. La primera pregunta que vamos a contestar, que uno de ustedes ha hecho es, ¿qué significa y cuál es la diferencia entre estas palabras o conceptos? Estatua, imagen, ídolo e idolatría. Les pregunto, hermanos, mirando esas imágenes ahí. En primer lugar, ¿cuál sería la estatua? ¿Cuál es la estatua? ¿Qué piensan? El becerro. ¿Perdón? Buenas noches, pastor. El becerro. No, el becerro no es la estatua. El que parece que fuera el Señor. Ya, muy bien. El cuadro a la derecha superior es una estatua, ¿ok? Se ha tallado en piedra y es una estatua. ¿Qué es una imagen? ¿Cuál de estos cuadros representa imagen? ¿Qué piensa? Buenas noches, pastor. La cara, buenas noches, la cara, el rostro. La cara, como muy el bien. sol. La cara que representa el sol y la luna, ¿ok? Esa podríamos definir como una imagen. ¿Qué es un ídolo? ¿Cuál de estos es un ídolo? El de derecho inferior. Muy bien, el derecho inferior, ¿ya? Un ídolo creo que de los mayas. ¿Y cuál se, bueno, lo que queda es la idolatría, ¿no es cierto? El becerro un culto católico también, todo sería parte de lo que podríamos llamar idolatría. Vamos a empezar con algunas definiciones, ¿ya? Muy importante manejar definiciones. ¿Qué es un ídolo? La Real Academia Española define un ídolo como una figura que representa a un ser sobrenatural. ¿Ok? Un becerro no es una imagen sobrenatural. El sol y la luna tampoco es algo sobrenatural. Un ídolo se define como algo que representa a un ser sobrenatural, lo que podemos llamar un dios. La palabra estatua, la Real Academia define como una escultura que imita algo natural. Ya noten eso, natural, no algo sobrenatural. Así que una estatua es una escultura de un ser humano, podría ser también en algunos casos una estatua de algo en el mundo natural. Pero estatua significa escultura. Se ha trabajado en la piedra o se ha trabajado en la madera, es una escultura. Imagen, la Real Academia Española define como la representación de una figura que es objeto de culto. Noten que no define qué clase de figura es, pero es algo que tiene que ver con objeto de culto. Una imagen, una representación de una figura que es objeto de culto. Eso es o son definiciones del idioma español. La palabra idolatría es una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. ¿Ok? Podemos definir la palabra idolatría en ese sentido. Una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo, es decir, a un ser sobrenatural. Cuando vamos a la Biblia, no se sorprenderán, me imagino, cuando yo les digo que la Biblia tiene una enorme variedad de terminología. Y no siempre los términos son fáciles de traducir al español.
Y nuestras Biblias no siempre traducen en la misma manera cada término en hebreo o en griego. La razón por la cual hay esta variedad de términos es porque la idolatría era algo muy prevalente durante el Antiguo Testamento. En primer lugar, empecemos con la palabra terafim. Terafim. Si tienen sus Biblias, podemos mirar Génesis 31 y el versículo 19. Un texto conocido que dice aquí Génesis 31, versículo 19, la historia de Jacob y su esposa Raquel. Versículo 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos, hebreo terafín, de su padre. La palabra terafín se usa en el Antiguo Testamento mayormente de ídolos del hogar. Cada hogar, cada familia escogía algún ídolo al cual rendían culto. No iban al templo, era un ídolo que tenían dentro de la casa. Y eso lo llamaban terafín. Así que en el hogar de Raquel, Labán tenía sus ídolos y cuando Raquel huye, ella decide huir con estos ídolos terafín de su padre Labán. Podemos ir también a Jueces, el capítulo 17 y el versículo 5. Jueces 17, el versículo 5, un triste relato de Israel en el tiempo de los jueces. ¿Qué leemos aquí? Versículo 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines. Ahí está la palabra en español, ahí, terafines, que significa ídolos del hogar. Otro término diferente es la palabra Eliil. Eliil. Lo tenemos en Levítico 26 y el versículo 1. Levítico 26, versículo 1, dice, no haréis para vosotros ídolos. Ahí está la palabra Eliil, ídolos. Luego tenemos también la palabra Atzab. Primera de Samuel, el capítulo 31, el último capítulo de Primera de Samuel 31, el versículo 9, le cortaron la cabeza a Saúl, le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos. Atzab, ídolos. Otra palabra es mifletzet, mifletzet. En Primera de Reyes, el capítulo 15 y el versículo 13. También privó a su madre, Maaca, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Y esta palabra mifletzet viene de un término en hebreo que significa terror. Así que un ídolo medio terrorífico. Bueno, no tuve más tiempo para indagar otros términos, pero el Antiguo Testamento tiene varios términos para ídolo. Pero también hay otros términos para imagen. Por ejemplo, la palabra semel está 4 veces y tiene una variedad de acepciones. Puede ser figura, ídolo o imagen. En Deuteronomio 4:16 se traduce figura. Segunda de Crónicas 33:7 se traduce imagen en la Reina Valera. Segunda de Crónicas 33:15, ídolo. Ezequiel 8:3, imagen. Así que no siempre la Reina Valera traduce la misma palabra en hebreo con una sola palabra en español. Por eso hay que indagar un poquito para ver qué es lo que la palabra es en hebreo. Luego tenemos también la palabra temuna. Significa una imagen o figura de algo. Esto es lo que tenemos en los 10 mandamientos. Por eso es interesante para nosotros. El primer mandamiento, Éxodo 20, el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta tendencia del ser humano de tomar algo, en este caso en la imagen ahí, el sol o la luna, o podría ser un animal como un becerro, hacer la imagen y luego rendirle culto a esa imagen. Dios prohíbe eso, pero lamentablemente era algo muy común durante el tiempo del Antiguo Testamento. Otro término, escultura. Esto viene de la palabra pesel en hebreo, que está derivado del verbo pasal, que significa tallar. Por lo tanto, señala una escultura. Puede ser de madera o de piedra. Y aquí también en Éxodo 20, versículo 4, dice, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Ya? No hay que hacer nada que pareciera una escultura. También en Levítico y en Deuteronomio 4:16. Así que el Señor prohíbe tallar algo en madera o piedra y luego rendirle homenaje, rendirle culto. Luego, interesante, hay la palabra Elohim. Esta palabra es interesante porque es la palabra genérica en hebreo para dioses. Según el contexto en la Biblia, puede significar el Dios verdadero, conocido como Elohim, o los dioses falsos también. Por ejemplo, miremos Génesis 35 y el versículo 2. Génesis 35, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los Elohims, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Obviamente la palabra ajenos indica que son dioses falsos, imágenes o estatuas o lo que sea que tenían de deidades, no el Dios de Israel. Así que Elohim también se usa para dioses falsos. Interesante, cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro en Éxodo 33 y el versículo 4, recordemos lo que Aarón dijo a Israel. Éxodo 33, versículo 4. Él tomó todos estos arcillos, etcétera, de las manos de ellos, le dio forma con buril. Hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus Elohims, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En ese caso, no estaban queriendo adorar a otro Dios. Estaban queriendo adorar al Dios que los había sacado de Egipto. Pero en contra de lo que la ley de Dios decía, hicieron un becerro de oro, infringiendo la ley de Dios. Ahora, uno podía pasar mucho tiempo estudiando las palabras en la Biblia, pero de repente lo que nos interesa más esta noche es por qué Dios prohíbe el uso de estas cosas. Pienso un momento esta noche. ¿Por qué Dios prohíbe el uso de imágenes, estatuas, ídolos o lo que sea? La primera respuesta de la Biblia es porque la gloria de Dios es su naturaleza espiritual. Dios se gloría, Dios se alegra. Podemos hasta decir, Dios se jacta de ser alguien espiritual, por ende invisible. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4, para ver cómo Dios insiste en esto con Moisés. Leamos Deuteronomio 4, del versículo 15 al versículo 19. Aquí está la explicación por qué Dios está en contra de ídolos, de imágenes, de figuras o estatuas. Deuteronomio 4, versículo 15. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego.
Dios está hablando a Moisés y Moisés también al pueblo de Dios. Y Moisés dice, recuerden el día que Dios se manifestó en medio del fuego, en el monte Sinaí. ¿Acaso vieron una figura de Dios? ¿Acaso un artista podría dibujar la forma de Dios? No. ¿Y por qué Dios no se manifestó en una forma física? Versículo 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros, y aquí están las palabras, escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, etc. Dios dice claramente, yo soy espíritu y me deben adorar en espíritu. Y está tajantemente prohibido hacer cualquier imagen de Dios porque eso atenta contra mi gloria. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual Dios nos prohíbe hacer estas imágenes es porque si lo hiciéramos, nos corromperíamos en nuestros corazones y espíritus. Es decir, nos afectaría a nosotros en forma negativa. La primera razón atenta contra Dios y su gloria de ser invisible. La segunda razón por no cometer idolatría es porque cualquier idolatría tiende a corromper nuestra mente y nuestro corazón. Es lo que él dice aquí en Deuteronomio 4, versículo 16. No hagan ninguna imagen para que no os corrompáis. Y el problema con el becerro de oro, en Éxodo 32, versículo 7, escuchen la evaluación de Dios del becerro de oro en Éxodo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios entonces, para cuidarnos, para que no nos ataquemos a nosotros mismos, Él prohíbe cualquier idolatría. Volvamos a Deuteronomio 4, versículo 19, para ver una tercera y muy interesante razón por la cual no debemos practicar ningún tipo de idolatría. ¿Qué leemos en Deuteronomio 4, 19? Dios dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Ahora, ¿por qué está mal hacerlo? Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Qué significa eso? Dios los ha concedido. ¿Qué está diciendo? ¿Que Dios ha concedido la idolatría a las demás naciones menos Israel? Por supuesto que no. Lo que está diciendo es que todas estas cosas, los astros, los animales, han sido creados por Dios y han sido dados a todas las naciones para servir a las naciones, no para que las naciones sirvan a estas cosas. El sol, la luna y las estrellas están para servirnos, dice Dios, no para que ustedes sirvan y adoran a esas cosas haciendo imágenes de ellas. Qué interesante esta razón, ¿no es cierto? Si pasamos al Nuevo Testamento, una cuarta razón por no practicar la idolatría es porque es una insensatez espiritual. Tremendamente insensato cometer idolatría. Romanos 1, versículo 21. Escuchemos
la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria, esta gloria invisible del Dios incorruptible. Lo cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, etc. Ahora quiero que noten un detalle en versículo 21. El apóstol Pablo dice, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué significa eso? Significa que las personas inventan razones para practicar la idolatría. En un momento vamos a ver cómo aún en la religión cristiana hay personas que usan su razonamiento para justificar la idolatría. Pero la Biblia dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la cuarta razón por la cual no hay que practicar la idolatría. Quinta razón. Y escuchen bien, hermanos. Porque esos dioses no existen, pero los demonios se camuflan tras ellos. Repito, esos dioses no existen. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el dios Baal. No hay un dios Baal. No hay un dios Moloch. Simplemente no existe tal dios. Pero los demonios se camuflan y se esconden. Y la gente que se dedica a la idolatría muchas veces termina bajo opresión o peor, posesión demoníaca por dedicarse a la idolatría. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 10, versículos 19 al 21. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Por supuesto que no, dice Pablo. Esos ídolos son vanidad. No hay tal Dios. Pero ¿cuál es el peligro? Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, no a Dios. Y yo no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Ahí está el peligro. Detrás de toda idolatría están los demonios, listos para apoderarse de cualquier persona imprudente que va en contra de la palabra de Dios y practica la idolatría. En sexto lugar, el profeta Isaías, en capítulo 41, nos indica que es una tremenda vanidad servir a estos ídolos. ¿Por qué es una vanidad? Les dejo a ustedes leer después versículos 21 al 29, pero básicamente lo que el profeta Isaías dice es esos ídolos, esas imágenes, esas estatuas, ¿acaso pueden moverse? ¿Pueden hablar? ¿Pueden decirte algo? Y la respuesta es no. Esos ídolos hechos de madera, de piedra, de metal, de yeso, son inertes. No tienen vida. Y aparte de algún demonio, simplemente no hay nada en esa imagen. De hecho, Dios no está ahí, porque Él lo prohíbe. Y finalmente, Dios es muy claro. Él no permite la idolatría porque Dios es celoso y adorar a cualquier otra cosa provoca la ira de Dios. Qué solemne, ¿no? Dios es celoso y adorar a cualquier otra cosa
provoca la ira de Dios. Por eso, la Biblia es bastante clara al respecto. Cualquier ídolo, cualquier estatua, cualquier imagen de cualquier Dios, la Biblia simplemente dice, no hay que practicarlo. Pero ahora llegamos a una pregunta importante. ¿Qué de las imágenes religiosas? Por religiosas estoy hablando de cristianas. Porque hay muchas personas que tienen un cuadro de Cristo, una imagen del corazón sagrado, una imagen de la Virgen María, el Cristo morado o diferentes santos. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, en primer lugar, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, el Señor indica que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quiero que noten esas dos palabras, en espíritu y en verdad. La palabra espíritu es el antónimo de material. Dios dice, no usen nada material en mi culto. El culto debe ser netamente espiritual. Y en segundo lugar, debe ser un culto en verdad. No debemos adorar a nadie más que a Dios. Porque adorar a cualquier otra cosa que no sea Dios no es un culto en verdad. Cuando Cristo dijo eso, estaba claramente indicando no debemos usar ninguna imagen visible en nuestro culto, ninguna. Segundo lugar, Dios nos manda orar a Él. Toda nuestra oración debe ser dirigida a Dios. En la Biblia nunca encontramos ni el apóstol Pablo o Pedro o Juan o ningún creyente orando a otra persona que no sea Dios. Toda oración espiritual religiosa está dirigida a Dios y a nadie más. Eso significa que no debemos dirigir nuestras oraciones a ninguna persona, a ningún santo, a ninguna imagen, a ninguna figura de Cristo, ni a la Virgen María. Cuando yo vine al Perú hace muchos años, yo encontré algo extraño en Perú que nunca he visto en otro país, en Europa a lo menos. Yo sé que en otras partes de América Latina se daría esto, pero cuando yo vine al Perú, yo me di cuenta que varias personas en la iglesia evangélica, cuando tenían alguna necesidad, venían a mí, me decían, pastor, ore por mí. Ore por esta situación, porque usted está más cerca de Dios que yo. Cuando yo escuchaba a alguien decir eso, pastor, usted está más cerca de Dios que yo, por eso ore por mí. Yo le decía con todo cariño, respeto, pero también con toda seriedad, lo siento, hermano o hermana. La forma que usted me ha hablado me prohíbe orar por usted. No puedo. Porque usted ha dicho algo que no es cierto. Yo no estoy más cerca de Dios. Si tú eres un verdadero creyente, tú estás tan cerca a Dios como yo y no hay ninguna ventaja, repito, ninguna ventaja en que yo como pastor ore, ninguna. Porque enseguida que pensamos que la oración del pastor es más poderosa, estamos ya en la idolatría. El pastor, su oración no tiene más poder que la mía. Todos tenemos el mismo acceso al Señor Jesús y al Padre en la oración. Creo que también debemos, como evangélicos, de evitar hacer dibujos de Dios el Padre. Ahora, esto podría ser cuestionable, pero este es mi criterio a lo menos, ¿ya? No debemos hacer un dibujo de Dios el Padre.
ni para los niños en la escuela dominical, ni para ellos, porque ahí se empieza. ¿Alguna vez han visto ustedes, me imagino, una imagen del cielo y a Dios el Padre sentado sobre el trono? Muy mal, muy mal. Va claramente en contra de Deuteronomio 4, versículos 15 y 16. Así que debemos evitar cualquier dibujo de Dios el Padre. Pongamos, si queremos, una luz brillante, una nube, lo que sea, pero ninguna figura, porque Dios lo prohíbe. Dios el Padre es espíritu. Es imposible limitarlo a una figura. Y yo diría también que por lo general, es mejor evitar usar imágenes de Cristo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una imagen de Cristo en tu pared en la casa y constantemente estás mirando esa imagen, lo más probable es que cuando tengas un tiempo de oración, esa imagen aparece en tu mente. Y sin darte cuenta, vas a estar orando a esa imagen. Peligroso. Es mejor no tener ni una imagen del Señor Jesús, aunque obviamente Él sí tenía cuerpo, pero para evitar alguna trampa espiritual, es mejor evitar usar imágenes de Cristo. Pero para terminar, noten las distinciones que la Iglesia Católica hace. La Iglesia Católica habla de latría, una palabra en latín, que significa adoración o culto. Latría, la Iglesia Católica afirma, debe ser dirigida solo a Dios como ser superior. Latría para nadie más. Pero luego tienen esta categoría que no es bíblico, la palabra dulía. Dulía en la Iglesia Católica es veneración. Y en este caso es dirigida a un ser semejante a nosotros, es decir, a los santos. Así que, según la Iglesia Católica, puedes venerar a los santos. Ellos aclaran que lo que estás haciendo es, estás celebrando la gracia de Dios en ellos. Estás venerando su paciencia o estás venerando su misericordia de algún santo, dulía. Hiperdulía significa una mayor veneración. Y la hiperdulía está dirigida exclusivamente a la Virgen María. La Iglesia Católica no permite hiperdulía a los santos, solo a la Virgen María. Es veneración, pero una mayor veneración, por considerar, según la Iglesia Católica, que la Virgen María es una persona tan excelente que está por encima de los santos. También hay otra palabra en latín, protodulía, que es la veneración otorgada a José, el esposo de María. Entonces, hay estas palabras que la Iglesia Católica ha usado, pero me parece que son intentos de dar la vuelta al asunto. La Biblia dice claramente, adoración solo a Dios. Y hay un gran peligro cuando empezamos a inventar otras palabras y terminamos dando veneración y cómo poder distinguir en la mente de alguien la diferencia entre veneración y adoración. En la misma Iglesia Católica se confunden los términos y se habla del culto a María, cuando se supone que el culto solo debe ser a Dios. Así que ya vemos el peligro de usar estas palabras para tratar de hacer distinciones que la Biblia realmente no faculta, y es mejor evitar todo eso. Para terminar, la Biblia condena cualquier veneración o culto rendido a cualquier persona u objeto que no sea Dios. En Hechos 14, cuando Pablo y Bernabé estaban en una ciudad pagana, la gente, pensando que eran dioses porque habían hecho milagro, empiezan rápidamente a elaborar un sacrificio para honrar a estos dos hombres.
Y cuando Pedro y Bernabé se dieron cuenta de lo que estaba pasando, la gente quería venerarles. Ellos rasgaron sus vestidos y prohibieron esa veneración. En Colosenses 2 también, el apóstol Pablo prohíbe la veneración a los ángeles, el culto a los ángeles, prohibido. Y en Apocalipsis tenemos dos momentos cuando el apóstol Juan se postra delante de un ángel. Creo que un poco confundido, pensando que el ángel era el Señor Jesús. Y en cada caso, lo pueden buscar en sus Biblias, el ángel se horroriza y lo levanta rápidamente. Juan dice, no, yo soy un siervo más como tú, adora solo a Dios. Así que la Biblia claramente nos indica que nuestra adoración, veneración, postrarnos de rodillas, todo eso debe estar limitado única y exclusivamente a Dios. Bien, vamos a dejarlo ahí para tomar un tiempo para preguntas. Lo siento, me extendí un poquito, pero el tema es bastante amplio y espero que en algo les haya ayudado. Ahora, Jonathan, vamos a ver si hay preguntas para contestar o si quieres leer comentarios. Primero, si hay preguntas en el chat. Primera pregunta de Irma Núñez. Pregunta, ¿el cristiano usa la imagen de la cruz en collares, pulseras o en el mismo templo? Si no adoramos estas imágenes, entiendo que no está mal, pero se dice que no debemos usar ninguna imagen en nuestro culto, porque debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Al usar estas imágenes, ¿se estaría vulnerando esto? Creo que sí. Yo no lo recomendaría, ¿no? Pero si alguien se siente tranquilo usando una cruz en su cuello o como parte de una pulsera, como diciendo soy cristiano, no creo que eso es motivo de culto. Más problemático podría ser tener una cruz en la iglesia delante. El peligro de mirar a la cruz y pensar que en la cruz vamos a encontrar una fuente de inspiración para orar o para adorar. Creo que si el creyente es consciente de eso, es mejor no tener una cruz en el templo. ¿Ya? Eso depende de cada iglesia local, el pastor y los miembros de la iglesia. ¿Ok? No creo que está mal tener una cruz, porque la cruz es símbolo de nuestra fe en Cristo crucificado. En la iglesia evangélica, la cruz siempre estará sin el cuerpo de Cristo. Pero si alguna persona encuentra que esa cruz le está distrayendo, entonces es importante que hable con el pastor y vean qué van a hacer, ¿ok? Pero eso viene más al tema de conciencia, creo. Última pregunta del chat. Dice Natalia Rivera. Pastor Alex, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Me llama la atención que el pueblo del Antiguo Testamento se les ve constantemente adorar a un becerro. ¿Por qué adoraban un becerro y no eligieron a otro animal? ¿Existe alguna razón específica? Gracias por su respuesta. Parece que la razón principal de usar un becerro es que en la cosmovisión de ese tiempo, el becerro representaba dos cosas. Representaba fuerza y representaba virilidad. Y por eso usaban el becerro en el culto pagano en varias religiones. ¿Ok? Yo sé que algunos pretenden sacar de aquí elementos satánicos, los cuernos, etcétera, pero eso más es de la iglesia medieval y no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. ¿Ok? Parece que más que nada era el concepto de un animal fuerte y que por ende en alguna manera representa a Dios. Para algunos. Ok. A ver, aquí Blanca Milla Miranda dice, ¿cómo ayudar a personas que toda su vida, por ejemplo, su hermana, tiene 74 años y es devota de la Virgen de Guadalupe? Siempre le enseñó la verdad, pero le cuesta renunciar a sus creencias.
Bueno, se entiende al nivel humano. Cuando una persona ha hecho algo toda su vida, va a ser muy difícil que así nomás pueda dejar una práctica tan enraizada en su vida personal. Pero también hay un elemento espiritual, porque detrás de la idolatría los demonios operan. Y muchas personas cuando tratan de ayudar a un familiar a dejar la idolatría de esa naturaleza, lo encuentran muy difícil, porque el demonio no quiere soltar a la persona. Así que lo que hay que hacer es orar mucho y pedir al Señor que dé revelación a la persona. Nuestros argumentos, está bien presentar un argumento una o dos veces, pero después de eso es motivo de orar y pedir a Dios que pueda liberar de la atadura que esa persona tiene. Ok, David Rodríguez pregunta, Pastor Alex, ¿el tatuaje es una imagen? ¿Está prohibido tatuarse para los cristianos? Me imagino que cada persona que se pone un tatuaje lo pone por diferentes razones. La iglesia cristiana es diferente del Islam. El Islam prohíbe cualquier imagen, aunque sea algo decorativo. Así que en una mezquita islámica no vas a ver ninguna figura aparte de algo geométrico. La iglesia cristiana no va a ese extremo para prohibir cualquier imagen. Así que si quieres en tu casa tener un cuadro de un ave, el cuadro de el sol, lo que sea, no es ningún problema, ¿ok? En la iglesia cristiana, con tal que sea simplemente un cuadro que no tiene ningún valor religioso. Así que si una persona se pone un tatuaje de una mariposa o una ave, lo que sea, la persona sabrá por qué lo hace. Si lo hace simplemente porque le gusta la mariposa y le gusta pensar que en su muñeca tiene una mariposa, es asunto entre esa persona y Dios, ¿no? Obviamente ningún cristiano debe ponerse un tatuaje que tiene algún valor religioso, ¿ya? Yo diría que estaría mal que un creyente se ponga un tatuaje de Cristo, por ejemplo, ¿ya? Aún yo diría, no está del todo bien, no creo que estaría bien ponerse un tatuaje aún de la cruz, ¿ya? Si van a usar tatuaje y cada uno sabrá por qué lo hace, tampoco digo que está bien hacerlo, pero es un tema aparte, ¿no es cierto?, el tatuaje. Pero yo diría que no se debe usar símbolos religiosos. Justamente, Pastor Víctor Palza comenta, formas de idolatría moderna, más allá de estatua, ídolos, imagen, considerando Colosenses 3:5, Primera de Juan 5:21. Ya, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, una realidad, el mundo moderno, es que hay nuevas formas de idolatría que hay que tener cuidado. Por ejemplo, ¿cuánta gente en Argentina venera, adora Maradona? Dice que hasta hay una iglesia de Maradona. Ya se ha vuelto un ídolo. Hay otras personas que hacen de los artistas del cine o cantantes ídolos. ¿Ya? No es por nada que se llaman divas. La palabra diva es latín para diosa. El creyente tiene que evitar toda esa forma de idolatría que es propia del mundo secularizado moderno. Yo diría que el creyente también tiene que tener cuidado con ídolos evangélicos. Hay personas que toman a Paul Washer casi como un ídolo, o MacArthur, o Piper. Me acuerdo una vez hablando con un amigo mío acerca de Martin Lloyd Jones, el gran pastor de Inglaterra. Y yo le pregunté a mi amigo que era fanático de Lloyd Jones. Yo le dije, hermano, ¿alguna vez has leído algo en Lloyd Jones que no estabas de acuerdo? Y él me dijo, no, Lloyd Jones acierta en todo. No, yo dije, hermano, ya los he hecho un ídolo. Ya los he hecho un ídolo. Ningún ser humano es infalible. Ningún predicador es infalible. Y cualquier evangélico que toma cualquier predicador
y lo convierte en un ídolo cuando piensa que ese pastor es infalible, que todo lo que enseña es la verdad, y terminas interpretando la Biblia a la luz de MacArthur o Piper o Paul Washer, lo que sea. ¿Ya? Idolatría. Formas modernas evangélicas de la idolatría. ¿Ya? Tengamos mucho cuidado. Es muy fácil caer en la trampa. ¿Ya? Gracias por esa pregunta y comentario. A ver, Wilfredo Guevara Cabanillas pregunta. Pastor, buenas noches. Cuando se trata de enseñar, ¿no es bueno usar imágenes de Dios? ¿Y es posible usar imágenes o rostro de Cristo en la enseñanza o flyer publicitarios para eventos? Yo diría que cuando se trata de niños, y niños, entre comillas, son inocentes y necesitan algo para aclarar una enseñanza, un rostro de Cristo podría ser, entre comillas, inocente. Pero yo diría que para cristianos, adultos, es mejor evitar el uso, a lo menos el uso impensado del rostro de Cristo. Porque la pregunta es, ¿qué rostro vas a usar? ¿Con barba o sin barba? ¿Cabello largo, cabello corto? ¿Ojos oscuros, ojos azules? ¿Tez oscura, tez blanca? Y ya estás creando tu propio Cristo. Es un gran dilema. Yo recomendaría que si vas a usar una imagen de Cristo, hazlo en blanco y negro, una silueta. Y te vas a evitar muchos problemas. Eso es mi recomendación, a lo menos. ¿Ok? Ok. Rocío Paredes dice, Pastor Alex, buenas noches. ¿Por qué Dios mandó a hacer querubines en el lugar santísimo en el templo? He visto que ellos se cogen de esto para decir que Dios está de acuerdo con sus imágenes e ídolos. Gracias. Muy bien, buena pregunta. El templo era una sombra del cielo. ¿Se acuerdan cuando Dios le mostró a Moisés hacer el tabernáculo? El libro de Hebreos indica que Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo exactamente como lo has visto en el cielo. Porque el autor de Hebreos indica, el tabernáculo, el templo, el lugar santo es una sombra del cielo. ¿Qué hay en el cielo? Hay querubines. Así que no es un problema poner querubines en el templo porque Dios no pensaba, no concebía que los judíos iban a usar los querubines para ser los objetos de culto. Y porque Dios lo permitió, obviamente estaba bien hacerlo. El hecho que algunos después convirtieron a los querubines en objeto de culto no fue culpa de Dios, sino de los hombres. Al igual que Dios mandó hacer la serpiente de bronce para salvarlos de las picaduras de las serpientes, y luego los judíos convirtieron esa estatua de serpiente en un dios para adorar. Obviamente el problema no estaba en Dios, sino en la gente que estaba mal usada. ¿Alguna otra pregunta? No se escucha. No se escucha. ¿Ya? Ok, ¿Me entonces escuchan a mí o podemos no? volver al Ya, ahora sí. podemos- Ahora sí ¿Sí? se escucha, Pastor Alex. Ya, se puso inestable la señal un ratito. Lo siento. Tal vez podemos aclarar la última parte de por qué no es la culpa del Señor el que haya ordenado hacer los querubines. Ya, si los judíos a la larga adoraron a los ángeles, no era culpa de Dios. Fue un mal uso de lo que Dios había ordenado. Tal como Dios ordenó a Israel hacer una serpiente de bronce para sanarse las picaduras. Y más tarde, Israel convirtió esa serpiente de bronce en un ídolo y lo tuvieron que destruir. Así que lamentablemente el ser humano es muy propenso a tomar algo bueno que Dios ha hecho y lo convierte en un ídolo. Pero repito, Dios mandó hacer los querubines para recordar a Israel que el templo
en Jerusalén era solo una sombra del cielo y no la realidad. Ok. Blanca Milla Miranda comenta, con respecto a los tatuajes, hay un pasaje en la Biblia en que los prohíbe. Me parece que en Apocalipsis, no recuerdo la cita. Bueno, no sé a qué texto te refieres, pero en Deuteronomio, creo que es en Deuteronomio, hay una ley que dice no debes pintar tu piel o marcar tu piel. Pero esa ley en el Pentateuco tiene que ver con prácticas religiosas paganas, donde personas se cortaban o se pintaban la piel para fines religiosos. Eso es lo que la ley está objetando. Ahora, obviamente el creyente no debe usar tatuaje para eso, ¿no? Pero si el tatuaje simplemente quiere pintar en su piel el nombre de su esposa o su esposo, lo que sea, no creo que la ley en Deuteronomio, el Pentateuco, tenga que ver con esa práctica, ¿ya? La práctica ahí que se condena es un tatuaje o un corte para fines religiosos. Esas serían todas las preguntas que están en el chat. Ok. Bueno, ¿qué tal lo dejamos ahí por ahora? Vamos a tomar un break de 5 minutos y luego volvemos para la segunda parte de la clase, ¿ya? O de tiempo de preguntas y respuestas. Así que vienen sus relojes, vamos a poner una canción de por medio y luego volvemos para empezar la segunda parte de la clase. Disculpen, antes de poner la canción, si sería posible hacerles recordar igual que la semana pasada. Por favor, aquellos hermanos que todavía no han puesto su nombre completo, al menos un nombre y un apellido en el Zoom, lo puedan hacer. Pero ahora tengo conflicto con Ade, Carlos, Joana y Pamela. Solo con ellos. Si nos podrían apoyar con eso para la asistencia. Gracias. Su nombre completo, ¿ya? Ok, muchas gracias. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza
tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. 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 Muy bien, hermano. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta noche. Vamos a ver una segunda pregunta que otra persona planteó y esperemos que esto nos ayude también a definir algunas cosas interesantes como creyentes. Vamos a volver al PowerPoint. Vamos a ver a dónde llegamos. Muy bien. Esta es la segunda pregunta para esta noche. Para el cristiano, ¿es malo o incorrecto bailar la música del mundo? ¿Ok? Pensemos un momento. Esta noche una pregunta que se hace frecuentemente, ¿cierto? Para el cristiano, ¿es malo o incorrecto bailar la música del mundo? Ahora, pueden ver esas imágenes. ¿Qué tipos de bailes encontramos ahí? Pueden prender su micrófono quizás, expresar una opinión. ¿Qué bailes tenemos aquí? 4 bailes muy diferentes. Son bailes tradicionales o regionales, típicos, ¿no? ¿Cuál? ¿Izquierda, derecha, superior, inferior? Del cuadradito, me imagino, bueno, el de arriba es un vals. Ya, muy bien. El de arriba a la izquierda, el de la derecha es algún baile como no sé, un tipo guayno, como marinera, no sé, medio mexicano, y abajo imagino que es así medio inglés, ¿no? Por las falditas. Okay. Y el de la izquierda inferior es como ya un baile más secular, como discoteca, ¿no? Ya, muy bien. Estas imágenes entonces indican que no hay un solo baile y no hay un solo tipo de música. Así que para contestar esta pregunta, habría que tratar de hacer algunas definiciones, algunas apreciaciones para ayudarnos a contestar esa pregunta. ¿Cómo podemos definir la palabra mundo? Porque la pregunta es esa, ¿no es cierto? ¿Puede el creyente bailar o escuchar música del mundo? ¿Qué es el mundo? Bueno, si vamos a 1 de Juan, el capítulo 2, vamos a leer lo que Juan dice acerca del mundo. 1 de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo podemos definir la palabra mundo ahí? Claramente no está hablando del planeta Tierra. Está hablando del mundo como el sistema humano en rebeldía contra Dios. Repito, el sistema humano en rebeldía contra Dios. Ahora, cualquier música que explícitamente incita, despierta o acompaña prácticas pecaminosas, obviamente es inapropiado para el creyente. Hay músicas rock muy fuerte que implícitamente, explícitamente incitan culto a Satanás. El creyente no puede escuchar y menos bailar esa música, ¿no es cierto? Otras canciones explícitamente incitan odio, rechazo, hasta violencia contra otras personas, inapropiado para el creyente. Música que explícitamente incita, despierta prácticas sexuales pecaminosas, también es inapropiado para el creyente. Así que viene a ser muy importante. El creyente tiene que analizar la música que está escuchando. Para escuchar o para bailar, al final va a ser igual. Tenemos que prestar mucha atención y hay ciertas músicas que no debemos escuchar o bailar. Pero me parece que muy diferente al mundo es la cultura. ¿Qué es cultura? Es una expresión de las tradiciones de una sociedad. Eso es cultura. Y obviamente la cultura incluye la música y la danza. Ahora, muchos de esos elementos tradicionales son muy bellos. Son tradiciones históricas o de la vida cotidiana. Y el creyente, me parece, tiene bastante libertad de escuchar y quizá danzar. Pero hay que distinguir entre elementos culturales buenos, positivos, hermosos, y elementos culturales malos, negativos o pecaminosos. Por ejemplo, el creyente no podría participar en una danza llamada la diablada. El mismo nombre lo indica, ¿no es cierto? No importa que sea parte de la cultura peruana. Es una parte negativa de la cultura peruana. Y por lo tanto el creyente no podría participar en esa danza. El creyente tampoco podría participar en una danza con una música relacionada a la seducción sexual. No importa si es algo muy cultural, muy tradicional, muy peruano, lo que sea. Si tiene que ver con la seducción sexual o la relación sexual fuera del matrimonio, el creyente no puede participar en eso. Así que no basta con decir, es mi cultura. La cultura tiene elementos buenos y malos. Y uno tiene que evaluar para ver por dónde va. Lo triste, hermanos, lo triste es que la gran mayoría de la música contemporánea, ¿ya? La música popular contemporánea, la gran mayoría contiene elementos antagónicos a la fe cristiana. Y obviamente el creyente no puede estar escuchando, menos bailando a música con letras totalmente inapropiadas para el creyente. Pero en las otras áreas, en música clásica,
en el vals, en las danzas típicas del Perú, o para mí, las danzas típicas de Escocia, de Irlanda. El creyente puede o no debe participar en eso. Hay algunos creyentes que dicen tajantemente, el creyente jamás debe participar en un baile típico del Perú. Otros dicen, pero es la cultura peruana. ¿Qué hay de malo en participar en una danza típica del Perú? Hasta hay iglesias que durante una conferencia misionera tienen alguna danza típica del Perú. ¿Cómo evaluamos todo esto? Me parece que tenemos que ir a 1 Corintios, el capítulo 10, para escuchar la orientación del apóstol Pablo acerca de este tema. Vamos a empezar hablando del contexto. El contexto en el cual una actividad como la danza se va a dar. 1 Corintios 10, versículos 23 y 24. El apóstol Pablo dice categóricamente, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Ahora, hay dos grupos de creyentes. Por lo general, la iglesia cristiana se divide en dos grupos. Podemos llamarle, por falta de otra palabra, el grupo conservador y el grupo liberal. El grupo conservador tiende a ser demasiado negativo. Son tajantes, el creyente no puede ser esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Son muy conservadores, muy cerrados. Hay otros creyentes que son demasiado abiertos, que todo es posible. El creyente tiene libertad, puede hacer todo lo que quiere. ¿Para qué limitar al creyente? Hay que vivir el siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que son dos extremos. El apóstol Pablo aquí nos ayuda, ¿no es cierto? Las escrituras nos ayudan. Dice, aparentemente todo es lícito. Pero luego Pablo dice, no todo conviene. ¿Qué significa no todo conviene? La palabra en griego significa no todo es de provecho. No todo es útil. Y si algo no es de provecho, tienes que evaluar si lo vas a comer o no. Por ejemplo, obviamente veneno no es nada positivo para el ser humano. El ser humano jamás debe comer veneno. Pero ¿qué de cosas como chisitos? O comida chatarra. ¿Puede o no puede? Bueno, esa comida no lo va a matar. Así que puede comer. Pero la pregunta que se tiene que hacer, ¿es de provecho o no es de provecho? Y cada persona tendrá que dar la respuesta, ¿no es cierto? Si una persona piensa que el sabor de chisitos compensa el daño de los elementos químicos, cada uno tiene que tomar su decisión. Pero aquí hay una primera pregunta. ¿Es o no es de provecho? Así que frente a cualquier danza, de cualquier música, la pregunta es esa. ¿Será de provecho? ¿Va a ser útil que yo dance, baile esta música del mundo? Segundo criterio. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. La palabra aquí significa construye. Esto es algo mucho más positivo. Por ejemplo, usando la metáfora de alimentos. Veneno, tajantemente no. Chisitos, comida chatarra, queda a criterio de cada uno. Pero legumbres, fruta, leche, queso, por lo general creo que todos estamos de acuerdo, esos alimentos edifican, son buenos para el cuerpo. Entonces el creyente tiene que preguntarse,
este baile, con esta música, va a edificar a mí, me va a edificar, me va a construir, me va a hacer más fuerte como cristiano? Ahora, Pablo no está hablando de baile, ¿no es cierto? Pablo está hablando de otras cosas, pero podemos aplicar el mismo principio. Y el tercer principio, versículo 24, Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este es un principio muy importante, hermanos. Nadie vive para sí mismo. Es decir, no hay que ser pie de tropiezo. Ahora, aquí hay que reconocer, ambos extremos tienden a ser de tropiezo. El grupo ultraconservador a veces son tan exagerados en sus exigencias, mucho más allá de la Biblia, que ahuyenta a un creyente que está queriendo seguir la vida cristiana y cuando ve este criterio se espanta. Por ejemplo, no es que quiero criticar un grupo en particular, pero solo lo uso como ejemplo, ¿no? Si una persona dice, la mujer cristiana solo debe usar vestidos, nunca debe usar pantalón, y el vestido tiene que ser largo hasta los tobillos, y esta persona insiste, ningún creyente, ninguna mujer cristiana jamás debe usar pantalón o un vestido a la rodilla, solo puede vestirse vestidos largos. Me parece que no hay base bíblica para eso. Y fácilmente es un pie tropiezo para personas que es un escándalo tener que vestirse así. De igual modo, el otro extremo, el grupo que dice todo es lícito, puedes hacer lo que quieres. Y organiza una fiesta de cumpleaños y ahí están tomando cerveza y bailando cierta música tranquila, escandalizando a otros creyentes. ¿Qué están haciendo? Ambos tienen que aprender. Nadie vive para sí mismo. Cada uno puede tener sus convicciones, pero no podemos imponer nuestras convicciones sobre otros, porque el apóstol Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Así que, digamos esta pregunta. Digamos, tratándose de música que no es anticristiana, música, entre comillas, romántica, tranquila, no es cristiana, pero es música tranquila. ¿Puede el creyente bailar? Bueno, la pregunta es, ¿en qué contexto lo va a hacer? Me parece que es bastante claro que el creyente no debe ir a una discoteca y participar bailando en una discoteca. ¿Por qué no? Porque la discoteca incita pasiones sexuales, la forma que las chicas se visten, etc. Ahí están tomando, emborrachándose. El creyente no es de ningún provecho estar en ese ambiente y para nada lo va a edificar. Así que la Biblia indicaría el creyente jamás debe participar en una discoteca, un nightclub, etc. Pero ¿qué de hacerlo en la casa? Si una chica le gusta bailar y le gusta cierta música con cierto ritmo, ¿estaría mal bailar en su casa a solas? O si es una mujer casada, ¿podría bailar en su casa sola con su esposo? O si es padre de familia con sus hijos pequeños, ¿podría poner una música y estar ahí bailando con sus hijos si a los hijos les gusta hacer eso? O con la familia inmediata, mamá, papá, hermanos quizás. ¿Cómo determinamos? Bueno, depende de la conciencia, ¿no es cierto? A primera vista, uno diría, si estás a solas o si estás con tu esposa y esto no va a afectar a nadie más, entonces lo puedes hacer. Pero entra ahora el segundo criterio que tiene que ver con la
conciencia. Pasamos el contexto a la conciencia. La Biblia indica algo muy claro. Nunca debemos ir en contra de nuestra conciencia. Le dejo los versículos ahí para que lo puedan buscar en otro momento. Pero nunca debemos ir en contra de nuestra conciencia. Lo interesante de 1 Corintios 10, quizás este versículo podemos ver porque es muy interesante. Los creyentes mayormente pasamos por alto esto. Miren 1 Corintios 10, versículo 28 y 29. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Mas si está hablando de comer carne ofrecida a los ídolos. Versículo 28. Si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué recomienda Pablo? Estás comiendo en la casa con tu vecino. El vecino no es creyente. Y el vecino te hace saber la carne que ha servido es carne que viene de algún templo. ¿Qué dice Pablo? No lo comáis, no comas. ¿Pero por qué no? Pablo dice, por causa de aquel que lo declaró. Esa persona que te dijo que era carne de un ídolo. Por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y noten esta aclaración, versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya. Se supone que el creyente primero debe establecer su conciencia. Y si su conciencia no le permite comer, él no debe comer. Pero ¿qué si su conciencia está tranquila? Y él va a comer con su vecino. Y el vecino le indica algo. Dice Pablo, no comas por la conciencia del otro. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Por ejemplo, cambiando la cosa. Digamos que te invitan a comer en la casa de algún familiar, algún vecino. Y están ahí todos juntos, tranquilos, comiendo y sirven vino. Y el vecino o el amigo te va a servir vino y al momento de servirte vino, él te pregunta, por si acaso es alcohólico, ¿tu religión te permite tomar? El momento que la persona dice, tu religión te permite tomar, da a entender que esa persona quizás piensa que el evangélico no debe tomar. Y si la persona te ha dicho eso, diría el apóstol Pablo, sigue la corriente de la persona y dile, bueno, si tuvieras una gaseosa, para que nada que tú hagas vaya en contra de la conciencia de esa persona. No vaya a ser que ese vecino es o era alcohólico y él tiene familiares evangélicos y él sabe que el evangélico jamás se emborracha y no debe estar tomando, pero te invita y ahora quiere ver si vas a tomar o no. Pablo dice, tienes que tomar en cuenta la conciencia de la persona que te está hablando, no solo tu conciencia. Las dos cosas van de la mano. Lo menciono, hermano, para que lo tomamos en cuenta. Pero finalmente, otro criterio de la Biblia muy importante es que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Todo. Así que si vamos a bailar música del mundo, aún en la casa, la pregunta que hay que hacer es, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Lo puedo hacer para la gloria de Dios? Y si en tu corazón tú sientes que al hacerlo estás ejercitando tu cuerpo y estás glorificando a Dios a través del ejercicio, o si al bailar con tu esposa, tu esposo, estás cimentando la relación matrimonial y eso es para la gloria de Dios, esa es tu conciencia que tienes que evaluar. Pero esta pregunta es muy importante. ¿Por qué lo vas a hacer? Obviamente, si una vocecita te indica que al hacerlo vas a impresionar a otro, ya, no lo hagas, porque está mal la actitud. Hacerlo para tu vanagloria, hacerlo para lucirte, no está bien. El creyente debe hacer todo para la gloria de Dios.
y también tiene que ver con cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hago con sencillez de corazón o lo hago con orgullo, con altivez? Estoy ahí bailando como chica pensando qué tremendo cuerpo yo tengo, qué lindo bailo, yo soy lo máximo. Ya, no bailes pues, no bailes, estás pecando. En tu corazón estás pecando. Estas preguntas son importantes. ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Porque el creyente debe ser todo para la gloria de Dios. Muy bien, ahí dejamos las respuestas a esa segunda pregunta para dar tiempo para preguntas o comentarios de parte de ustedes. ¿Alguna pregunta, Jonathan? Ok, en el chat tenemos una pregunta de Pamela Chero Carvajal. Pastor Alex, buenas noches. ¿La música secular es igual a la música del mundo? La música se divide en dos grandes grupos. La música que cristianos componen y cantan en la iglesia. Esa es música sagrada, sea himnos, cantos modernos, lo que sea. Todo eso se podía categorizar como música religiosa, música sagrada. Todo lo que no es eso es música secular. Desde un vals, un huayno, música rock, música heavy, todo es música secular. Así que por definición es del mundo en el sentido de que no es de la iglesia. Pero como definimos al comienzo, no toda música incita al pecado. Y por eso yo hago la diferenciación entre música del mundo, es decir, música pecaminosa, y música cultural, que es música de la cultura de algún grupo, pero que no tiene ninguna connotación de pecado. Yo marcaría esa diferencia. Entonces, el creyente no debe nunca bailar música del mundo, porque por definición es música que incita el pecado. Pero creo que el creyente podría, en ciertos contextos y según su conciencia, podría danzar al ritmo de música secular. Si un vals, un huayno, música escocesa, lo que sea. Según el contexto y según la conciencia. Si el contexto es un contexto de pecado y desenfreno, no puedes bailar un vals en un contexto de desenfreno, aunque sea un vals, porque el contexto está mal. Y no puedes bailar un vals si en tu conciencia te sientes que estás haciendo mal. Cualquier cosa que te hace sentir mal, no lo debes hacer. Pero yo diría que en un contexto del hogar, a solas, podrías, con tal que tu conciencia no te acusa. Si tu conciencia te da libertad, lo puedes hacer, ¿ya? Cuando estás a solas, porque no afectas a nadie. Depende de tú y Dios. En público, ahora tienes que evaluar muchas cosas acerca del contexto en el cual se va a dar ese baile. ¿Ok? Ok, Irma Núñez pregunta, la marinera es un baile típico, propio de la cultura de la costa. Sin embargo, básicamente es una historia de cómo el varón seduce o corteja a la mujer. Entonces, ¿estaría mal bailarla? Hay una gran diferencia entre seducir y cotejar. Seducir tiene como meta final tener relaciones sexuales. El cortejo es simplemente indicando que me atraes y yo quiero conocerte más. Eso está bien. Hay que evaluar. Pero no soy experto en marineras, así que no sé si hay marineras más eróticas. No soy experto en esas cosas. Ustedes tendrán que evaluar ustedes mismos, ¿ya? No me sorprende nada en este mundo hoy en día. Ok. Pamela Chero pregunta, Pastor Alex, ¿cantar el himno nacional del Perú y poner la mano derecha en el pecho cerca al corazón es un tipo de idolatría? Y si es así y obligan a hacerlo en trabajo, ¿un creyente debe tener el valor de negarse a hacerlo? Creo que respeto a la patria y respeto a la bandera
es parte de nuestro civismo como peruanos. Y por lo tanto no hay nada malo en eso. Pero si en tu conciencia tú sientes que estás rindiendo culto a la bandera, no lo debes hacer. Pero tampoco debes juzgar a otro que lo hace. Tienes derecho a no hacerlo. No tienes derecho a condenar a otro si lo hace. Cada uno tiene que estar firmemente convencido en su mente. ¿Ok? Ok. María del Carmen pregunta, ¿la Iglesia Alianza tiene alguna postura respecto al baile? Por ejemplo, en un matrimonio donde se ha seleccionado con cuidado de la música, pero obviamente no toda tiene contenido cristiano. ¿Se puede promover el baile como parte de la celebración? ¿Hay una postura de la Iglesia como tal? No, la Iglesia Alianza no tiene una postura oficial. Creo que hay libertad de conciencia para cada pastor y para cada creyente. En mis años en Perú he notado un tremendo movimiento en esta área. Cuando yo primero vine al Perú, en ningún matrimonio jamás se bailaría el Danubio Azul. Cuando primero llegué, ya estaba prohibido. La primera vez que vi el Danubio Azul en un matrimonio evangélico fue en Andahuaylas, cuando un misionero se casó. Luego yo empecé a notar aquí en Trujillo que cada vez matrimonios tenían un Danubio Azul. Primero bailaban solo los novios, ¿ya? Entonces, algún matrimonio y solo el novio y la novia bailaba el Danubio Azul, nadie más, y ahí se acabó todo. Y luego fui a otro matrimonio evangélico, los novios bailaron y luego los padres bailaron. Y luego fui a otro matrimonio y los novios bailaron y los padres bailaron y los demás bailaron. Y luego fui a otro matrimonio que tocaba música secular, había cerveza y todo el mundo bailando como una discoteca. ¡Wow! El peligro de que la libertad puede llevar al libertinaje. El creyente tiene libertad, pero la carta a los Corintios nos muestra el peligro del libertinaje. Tenemos que manejarlo con mucho cuidado, porque hay un peligro. Y la iglesia o los creyentes van a tener que determinar hasta qué punto podemos ir y a qué punto ya no podemos ir más allá. En parte va a depender de la conciencia, ¿no es cierto? Pero yo estuve en un matrimonio que afectó mi conciencia y yo me levanté y me fui. Porque no quería estar ahí juzgando a las demás personas. Si las personas sentían tranquilidad de hacerlo, entre ellos y Dios. Pero yo no me sentía tranquilo y no me sentía para nada obligado de quedar, me levanté y salí. No dije nada a nadie. Pero yo me trato de dejar guiar por mi conciencia en eso. Okay. Irma Núñez pregunta, ¿cómo pensar que no estamos siendo hipócritas al tener en cuenta la conciencia de otros en determinado contexto? Es decir, en algún momento puedo decir sí bailo y en otro momento no bailo, por no ser de tropiezo para otros. ¿Eso no sería ser hipócrita o incoherente? Es asunto de integridad, más que nada. Integridad delante de Dios. La integridad delante de Dios indica que cuando un accionar mío puede causar tropiezo a otra persona, no debo hacerlo. Pero cuando esa misma acción no va a afectar a otros, lo puedo hacer si mi conciencia me da tranquilidad. No es hipocresía, es integridad. El apóstol Pablo hacía eso. Había momentos que el apóstol Pablo comía cierta carne sin preguntar si había sido ofrecido el ídolo o no, porque Pablo en su conciencia podía comer con tranquilidad. Pero había otros momentos que Pablo no comía. ¿Era que Pablo era hipócrita? No, mantenía integridad. Él sabía que a veces es posible y a veces no es posible. Claro, se puede volver hipocresía. ¿Cuándo es hipocresía? Cuando hay un elemento de hacer cosas a escondidas y no quieres que nadie lo vea.
Eso ya es hipocresía, eso es cierto. ¿Ok? Pero el creyente debe actuar bajo el principio de integridad. Integridad. Tal vez podemos aclarar un poco más esa parte donde se comentó de que es, digamos, hipocresía si es que yo hago algo a escondidas o con el sentido de que no quiero que nadie me vea, ya que se había determinado de que estaría bien bailar en casa cuando no hay otras personas alrededor, que se puede tomar como a escondidas. Bueno, la diferencia es esta. Si tú tienes tranquilidad de hacer algo, nunca tendrás el concepto que lo estás haciendo a escondidas. El concepto que tendrás es, qué lindo, tengo libertad de hacerlo ahora. Yo sé que es una línea muy fina entre una persona que siente libertad para hacerlo porque está solo y una persona que porque está solo va a aprovechar a hacer algo pensando, nadie me va a ver. Ya, eso es hipocresía. Pero es muy difícil discernir y al final cada persona tiene que estar claro en su propia mente. ¿Ok? Si te sientes un hipócrita, no debes hacerlo. Es decir, si tú dices que no está bien bailar y luego en la casa, en un momento dado, empiezas a bailar y al empezar a bailar te sientes un hipócrita, ya, deja de bailar. Deja de bailar, estás actuando mal. Pero si en la casa tú puedes bailar y estás tranquilamente bailando, no entra ninguna idea de hipocresía porque estás haciéndolo como creyente, en libertad, delante del Señor, pensando en el Señor quizás, alabando al Señor, aún bailando, no es un problema. ¿Ok? Cada creyente tendrá que tomar decisiones en cuanto a esto. Y repito, no estamos para juzgar a otros o para excusar mi comportamiento. Todo depende de mi conciencia, del contexto y estos criterios. ¿Va a edificar? ¿Va a afectar a mi hermano? Estas son las preguntas que uno tiene que preguntar como creyente. David Rodríguez pregunta, Pastor Alex, ¿se puede bailar el Danubio Azul en una boda? Bueno, acabo de contestar la pregunta, ¿no es cierto? Depende del contexto. Si eres parte de una iglesia donde muchos hermanos piensan que está mal bailar el Danubio Azul, no lo bailes, pues. Porque aunque sea tu matrimonio, tú no vives para ti solo. Eres parte de la familia espiritual. Y tienes que considerar lo que los demás sienten. Pero si tú conociendo la iglesia, llegas a la conclusión que para todos en la iglesia es normal, es bonito, lo puedes hacer. Pero tienes que analizar bien. Y no debe entrar el pensamiento, ¿qué me importa lo que piensan los demás? O ellos son todos muy conservadores y su problema. No, no, no. Es una falta de amor cristiano. ¿Ya? No hay nada en la Biblia que dice, tienes que bailar el Danubio Azul en el matrimonio. Lo que Dios dice es, hazlo si va a edificar. Hazlo si va a generar un ambiente en todos. Qué lindo, qué bonito ver la pareja bailar el Danubio Azul. Si genera eso, lo hace para la gloria de Dios. No hay problemas. Pero si tú sabes que algunos se van a incomodar, no lo hagas. Y Dios te va a honrar y Dios te va a glorificar por poner a Dios primero antes que tus deseos. Ok. Flor de Chavarri pregunta, ¿cuando se baila para bajar de peso estaría mal? No. Con tal que estás bajando de peso para la gloria de Dios. Si estás bajando de peso para lucirte en un bikini en verano, ya está mal. Tienes que examinar por qué lo haces. Por eso las preguntas, ¿por qué lo haces? ¿Qué te está motivando? ¿Ya? Uno puede adelgazar para la gloria de Dios o puedes adelgazar para tu gloria, para la vanagloria.
No lo hagas para tu vanagloria. ¿Ok? Ok, esas son todas las preguntas que hay en el chat. Ok, muy bien. Bueno, ya es tiempo, está avanzado, así que a no ser que haya una pregunta urgente que alguien quiera hacer, lo vamos a dejar ahí por esta noche. La semana que viene estamos otra vez con 2 preguntas diferentes y vamos a tratar de contestar con cierta profundidad, pero dar tiempo también para preguntas de ustedes para aclarar cualquier punto pertinente. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, hermano. Vamos a orar para terminar y estamos despedidos esta noche, ¿ya? Oremos un momento. Padre amado, gracias por ese tiempo de conversar como hermanos en la fe. Quiero pedir, Padre, que tú nos ayudes a evaluar estos temas que son polémicos, que no siempre estamos de acuerdo, Señor, pero que afectan nuestra vida diaria como creyentes y anhelamos honrarte y anhelamos hacer lo que a ti te agrada. Y guárdanos, Señor, de simplemente querer hacer lo que yo quiero o quedar bien con el mundo. Padre, tú nos has salvado con el precio de tu Hijo. Y ahora debemos servirle a Él y no agradarnos a nosotros. Así que ayúdanos a manejar estos temas, Señor, con esa clase de vida espiritual, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos terminados ahí. Pueden saludarse ahora.